en un tambo en la ruta o mientras cosechas. Siempre con palabra de campo. En Splendid 990. Seguimos en Palabra de Campo y por supuesto, como hacemos cada fin de semana, conversamos con nuestro analista político Sebastián Dumont, a quien ya mismo le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Seba? Hola Dani, ¿cómo estás? Buen sábado para todos, ¿cómo va? Muy bien, con clima totalmente mundialista, te imaginarás, donde es muy difícil que la gente, no sé si te pasa a vos, pero es muy difícil que la gente siga la actualidad política y económica. Están pasando un montón de cosas, digamos, no es que el todo deja de pasar, todo sigue ocurriendo, pero como que la fiebre mundialista tapa absolutamente todo, y eso también obviamente creo hasta un punto es utilizado por algunos, por el gobierno, por otros espacios, por todo el mundo. El mundial atraviesa todo. Y es cierto, todos de alguna forma también aprovechan el mundial para que aquello que probablemente pueda tener más repercusión, no tanto de manera positiva, sino de forma negativa en la opinión pública, se haga ahora rápidamente, pase bajo la detección de los radares en la opinión pública y llevar adelante acciones que quizás sean algo más antipáticas o por lo menos más discutibles. Esto suele ser así, porque es cierto, estamos todos con un ojo puesto en el Mundial, te diría 1/2, ¿no? Mucho más hoy sábado, esperando lo que va a ser la presentación del seleccionado argentino, que incluso su participación en la Copa del Mundo está provocando reacciones y también su desarrollo allí es utilizado, como por ejemplo el día jueves en el mensaje del Te Deum del arzobispo García Cuerva, que también hizo referencia, ¿no?, a la actitud del equipo argentino, a la actitud de Messi, a todo lo que significa como grupo el seleccionado conducido por Scaloni, como manera de ejemplificar la unidad de los argentinos, que somos capaces de lograr en unidad y cuando hay disciplina, humildad en el trabajo, y qué es lo que no podemos hacer cuando lo que reina es el individualismo, las apetencias personales, la competencia feroz con el otro. Bueno, hasta para eso también en este momento sirve la Copa del Mundo, ¿no? ¿Se toma eso como modelo? ¿Puede tomarse eso como modelo o la política le esquiva, en definitiva, siempre y solo la usa de, digamos, palabras, pero no hechos? Bueno, hay mucho de palabra y no tanto de hecho. Obviamente que la política hoy en general no puede ir en contra de lo que está dejando el seleccionado argentino, que ojalá termine con el 19 de julio en la final allí en Nueva York, pero más allá de lo que pase con el resultado futbolístico, ya lo que ha logrado este grupo de futbolistas liderados por Messi, pero con un gran trabajo de Lionel Scaloni, obviamente la política no puede dejar de observar eso para ponerse del lado de ahora. Si después lo va a imitar en los ejemplos, que es lo que vos me estás preguntando, Dani, yo en eso soy mucho más escéptico, ¿no? Claro. La concepción de los políticos es mucho más del individualismo, de ver cómo le saco ventaja al otro de la forma en que sea. Bueno, eso me parece que también forma parte de un tema y de una palabra que se ha utilizado mucho a lo largo del gobierno de Javier Milei, y yo incluso la abordé en la última nota de esta semana que escribí, que es la batalla cultural, esa famosa discusión de ideas profundas hacia dónde quiere ir la Argentina y de qué manera y con qué ideas. Bueno, me parece que también la batalla cultural representa o debería representar un modelo de cambio de actitud mucho más vinculada a la premiación por el esfuerzo genuino, por la humildad, que es la que han demostrado los futbolistas y el técnico de la selección argentina, que lo que históricamente nos ha mostrado y nos ha demostrado la conducta de la dirigencia política. Mira, cuando terminó el Mundial del 2022, todavía no asomaba con nitidez la posibilidad de un Javier Milei presidente de la República. Me acuerdo haber escrito una nota en la que titulaba por aquel entonces: la política argentina necesita más Scalonis en su vida cotidiana. Bueno, estamos viendo algo de eso, ¿no? La humildad, el trabajo serio, el trabajo a largo plazo. Lo que falta en la política es lo que ha demostrado de alguna forma el seleccionado argentino en este tiempo, más allá de cómo le vaya en el partido de esta noche frente a Suiza, ¿no? Sí, estaba pensando en esto, ¿no?, de los hechos,
Y no sé si corresponde como catalogarlo como un buen gesto, sí un gesto inteligente claramente, esto de que Milei ofrece la casa de gobierno para que vaya a la selección cuando venga, no importa, pero que la ofrece y que él no estaría presente, no va a estar presente, por eso lo ofrece, no quiere aparecer, pero de alguna manera ya se está diferenciando del kirchnerismo cuando Alberto Fernández en aquel entonces generó esa controversia con el propio seleccionado cuando volvieron los campeones del mundo y no quisieron ir a la casa de gobierno porque sabían que iban a estar con el presidente. Sí, bueno, es muy, vos lo describís bien, es una jugada inteligente del presidente de la Nación de no querer ponerse a la altura de este grupo de futbolistas y del cuerpo técnico que están más allá de una tensión o de una bandera política, es decir, son de los argentinos, representan a la Argentina, a lo mejor de la Argentina en su conjunto, que es esta valoración del esfuerzo conjunto, porque los argentinos, la verdad que nos hemos destacado y nos seguimos destacando en muchísimas actividades desde el punto de vista individual, ¿no? Hay argentinos que han marcado y siguen marcando historia cuando lo hacen desde el punto de vista individual. Ahora, no era tan fácil encontrar argentinos agrupados que logren también resultados excelentes. Bueno, eso es lo que ha demostrado el seleccionado argentino. Y lo que hace Milei, obviamente, también es hacer política, porque anunciarlo, incluso cuando todavía no sucedió, y además cuando todavía no sabemos si Argentina va a querer, o el seleccionado argentino, después de que termine el Mundial, va a querer ir o no a la Casa Rosada, pero ya el hecho de ponerse... Mirá, Milei vuelve a las fuentes con eso. ¿Y a qué me refiero? A que Milei vuelve a mostrarse como un ciudadano común que mira lo que mira el resto de los argentinos, ¿no? Es decir, no se pone en el rol de presidente. Y digo, vuelve a las fuentes porque eso es lo que en definitiva a él le ha permitido llegar a ser primer magistrado, es decir, a ser presidente de la Nación. Él logró en su momento captar la bronca, el enojo de la gran mayoría de los argentinos para con la política, esos gritos de Javier Milei que ahora se observan como un pasivo y no un activo, en aquel entonces eran un rasgo distintivo que emparentaba la bronca que sentían muchos argentinos, que por eso después lo terminan votando. Con este anuncio, de alguna forma, Milei intenta buscar ese mismo posicionamiento, ¿no? Yo soy uno más, me corro del lugar de presidente, yo soy un argentino más que quiere ir a saludarlos. En todo caso, faltó decir que si los jugadores van a la Casa Rosada, él o se queda en Olivos o va a la Plaza de Mayo a verlo de manera, si vos querés, de manera incógnita, ¿no? Sí, totalmente, pero es exactamente así. Seba, te pregunto por dos cuestiones y en parte también de lo que has escrito y vos hiciste mención recién sobre esto de más política y menos batalla cultural, que evidentemente es lo que estás describiendo que se viene de alguna manera. Y ahí aparecen, por un lado, las internas dentro de la propia Libertad Avanza, pero también las internas que todavía no encuentran un cauce dentro del propio peronismo. Esta idea de los 4/4, esta idea de que todos siguen fragmentados, puede empezar a resolverse ese enigma, te lo digo, en ambos lados, ¿no? De esta grieta que sigue existiendo entre hoy por hoy por un partido que es la Libertad Avanza, con el que lleva a varios argentinos a apoyar al gobierno, y a otros que no, que probablemente se agrupen dentro del peronismo. Bueno, a ver, creo que en el oficialismo va quedando más claro cuál es el objetivo con la llegada de Diego Santilli, cómo ordenar la política interna de la Libertad Avanza pensando en el 2027. Lo hablábamos la semana pasada, esta semana que transcurrió no hubo más que demostraciones de que el rumbo es, como primer objetivo, lograr la reelección del presidente Javier Milei, y eso implica pragmatismo a la hora de las negociaciones, dejar de lado internas que no van a desaparecer, porque las internas van a continuar, no hay forma de que desaparezcan. También tiene que ver con la lógica misma de la puja por el poder hacia afuera y el poder hacia adentro de una misma organización política, en este caso la Libertad Avanza. Eso va a seguir, pero la forma en que se ordenen y se conduzcan es lo que probablemente le pueda llegar a dar o no éxito a este intento de reelección del presidente Javier Milei, que ha tenido incluso, y para algunos ha pasado más desapercibido que para otros, una noticia muy importante desde lo económico para despejar ese horizonte, que es el anuncio que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo,
en torno a el sendero de vencimientos que tiene la Argentina entre el 2026 y el 2027 y haberse asegurado, así lo dijo el ministro, los dólares necesarios para no tener que padecer ninguna zozobra, sobre todo si en un año electoral, como históricamente pasa en la Argentina, el nerviosismo, la posibilidad de que haya cambio de rumbo, la incertidumbre hace que muchos argentinos que todavía pueden vayan y se refugien en la búsqueda del dólar, generan corridas, venden bonos y eso provoca obviamente un efecto contrario a cualquier oficialismo que pretenda, en este caso como el de Milei, reelegir. Ese dato ha sido muy importante esta semana porque le da una de las patas para lograr la reelección, un impulso importante. El otro es el político y obviamente el político está vinculado a cómo se organiza el proceso electoral y para eso la reforma política es el principal objetivo que se ha trazado el oficialismo. Por el lado del peronismo, bueno, todo dependerá de la madurez que puedan exhibir los dirigentes políticos más importantes de ese espacio. Hay otro dato significativo también en estos días, Dani, que son algunas encuestas que aparecen en donde ya es más claramente identificado Axel Kicillof como la figura más representativa de la oposición al día de hoy. Ahora, también crece en esa mirada Cristina Kirchner, ¿no? Es decir, hoy, si le preguntan a la gente quiénes son los dos referentes más importantes de la oposición, terminan diciendo Kicillof y Cristina Kirchner, que están peleados o que no se hablan o que tienen distanciamiento para ponerse de acuerdo. Por eso, esto que vos recién me preguntabas, la alquimia que, según quienes tienen acceso a la intimidad de la expresidenta, está pensando Cristina, que es un escenario de 4/4, dos sectores vinculados a la centro-derecha que puedan competir electoralmente y se quiten votos entre sí, y dos sectores vinculados al peronismo que puedan atravesar un camino similar al que recién estábamos describiendo. Es una opción que en definitiva asomaría como a ver cuál de los cuatro sectores es el que, o son los dos más capacitados para llegar a la segunda vuelta. Segunda vuelta que el gobierno intentaría evitar para no correr riesgos de poder justamente Milei ser reelecto en el 2027. Pero todavía hay mucho tiempo, mucha discusión por delante, mucho para saldar y probablemente no sea tampoco tan simple que el peronismo pueda ponerse de acuerdo, porque pareciera ser que algunos sectores del peronismo, no a todos por supuesto, les sienta mejor ser oposición que oficialismo. Sí, seguro. Siempre es mucho más fácil además, para todos, sí, totalmente. Seguimos sin políticos en el Mundial, ¿eh? Yo vengo siguiendo ese tema que me apasiona, pero seguimos sin políticos en el Mundial por ahora. Es verdad, por lo menos los de alto perfil no se los ha visto en la Copa del Mundo. Hay algún que otro funcionario de segunda o tercera línea que ha viajado al Mundial, pero bueno, corre con la ventaja de ser justamente funcionario de segunda o tercera línea, no ser alguien muy conocido para el común denominador de los ciudadanos, con lo cual evita la irritabilidad de aquellos que podrían verse molestos o verse molestados porque un funcionario con un sueldo público tenga la capacidad de poder viajar a la Copa del Mundo, con todo lo que además trasciende que cuesta viajar al Mundial, sí, ¿no? Totalmente. Las entradas, carísimo, todo absolutamente muy, muy oneroso, pero es verdad. Y además, a medida que la selección argentina ojalá siga avanzando en esta semana que queda de Mundial, en todo caso quedarían con el de esta noche 3 partidos. Claro. ¿Quién se va a animar a poner la cara? No, claro, sí, obvio, sí, ya se va. Mirá si voy y pierde. No. Sí, totalmente. Para el político eso implica mucho, perder muchísimo. Un golpazo que después va a costar mucho revertir. Seba, abrazo grande, gracias por la charla, que tengas buen fin de semana, este fin de semana largo. Veremos después qué datos hay sobre consumo, ¿no? Siempre después el fin de semana se conoce de parte de CAME. El consumo es la gran, todavía, piedra en el zapato que tiene el gobierno de Javier Milei. Bueno, es un tema que sin reactivación del consumo masivo, obviamente va a ser compleja también que la imagen del presidente crezca. Por eso la apuesta es a una minoría intensa que le alcance para pasar, aunque sea raspando,
la primera vuelta y evitar una segunda vuelta si es que no hay un cambio muy profundo en ese sentir de muchos argentinos de que efectivamente la están pasando mal. Te dejo un dato para el cierre. Sí. Hablaba en la semana con funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires que estuvieron reunidos con las autoridades de Cáritas Argentina y me comentaban que según la información de la Iglesia estamos transitando el peor momento que se recuerde en cuanto a personas en situación de calle. Esto es, personas que no tienen dónde dormir y tienen que hacerlo a la intemperie o bajo un puente o en la calle o en un cajero automático. Se está pensando en hacer un censo mucho más concreto y profesional, pero el dato realmente preocupa y mucho, ¿no? Estamos, según Cáritas o según esta información de los funcionarios del gobierno de la provincia de Buenos Aires que conversaron esta semana con los obispos a cargo de Cáritas, se preocupaban por esta situación, ¿no? Es decir, el momento más duro de argentinos en situación de calle, que por lo menos se recuerde largamente los años de democracia tras el regreso en 1983. Mirá, un tema que dejó un gran herido, un tipo que tenía una imagen bárbara, que era Juan Carr. Ese tema, cuando se cruzó con la política, dejó un gran herido que fue él. ¿Recordarás? Sí, y sobre todo lo dejó herido porque le criticaban no haber mostrado la misma publicidad en la acción. Yo no digo la misma acción, digo la misma publicidad en la acción con un gobierno que con otro, ¿no? Claro, totalmente. Seba, ahora sí, abrazo grande, gracias por abrazo, Dani, buena semana para todos y ojalá gane Argentina esta noche, por supuesto. Sí, completamente prendidos con esta. ¿Te corriste de lugar, Seba, vos que estabas viendo el partido seguramente contra Egipto? ¿En un momento te tuviste que mover de lugar para cambiar la suerte o no? No soy cabulero, no soy cabulero en general y no lo soy con la selección argentina. Ok, bueno. Ahora voy a decir algo políticamente incorrecto. Muchos me van a entender, incluso otros me van a insultar, pero como hincha de Boca, canjeo Copa del Mundo por 7ª Copa Libertadores. Mirá vos, sabés que me lo preguntaron el otro día y también como hincha del rojo dudé tanto. Y bueno, es verdad, completamente respetable la decisión, completamente respetable. Abrazo, Seba, gracias. Abrazo grande, buena semana, saludos. Igualmente, Sebastián Dumont, analista político en Palabra de Campo. Todas las economías regionales en una radio. Todas las producciones en un programa. Palabra de Campo en Splendid 990.